está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación especial de los miércoles aquí en Telenoche. Como ustedes saben, cada miércoles tomamos el día, la edición del programa para analizar la realidad en función de lo que establecen los fundamentos y el método de trabajo o de aplicación del liderazgo responsable. Y hoy vamos a estar hablando de algunos temas que nosotros entendemos y suponemos que son de interés para toda nuestra amable audiencia. Vamos a empezar lamentando los disturbios en Haití, que incluyeron una agresión al presidente Juvenal Moïse. En Haití están protestando porque se ha generado una información que da cuenta de que recursos provenientes del programa de Petrocaribe, cuando Chávez estaba financiando su proyecto de revolución con el petróleo por América Latina y el Caribe, fueron dilapidados por la corrupción en Haití. Los haitianos que viven en una extrema pobreza están protestando por eso, y eso es una señal importante que los haitianos protesten, porque se está generando ahí una conciencia social colectiva. Y también es importante que el presidente haitiano
que no estaba cuando se dilapidaron esos fondos haya salido ileso de esa agresión, ¿no? Creo que fue una pedrada que le tiraron. Hirieron aparte de su seguridad, pero él está bien. Y ese señor no estaba dirigiendo a Haití cuando se robaron esos cuartos, o cuando presumiblemente se los robaron. Aquí también hubo protesta, o no protestas, sino movilizaciones por el tema de los combustibles, del aumento de los combustibles que han sido muy frecuentes en estos días. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de un plan nacional de soberanía alimentaria y nutricional 2019-2022. Como en el 2019, nosotros vamos a expresar unas ideas que pueden enriquecer este plan. Y después esas ideas que son producto de una propuesta de liderazgo responsable que se llama alimentación inteligente, vamos a ver si podemos trabajar en coordinación con el gobierno para enriquecer este plan. Y este plan, nosotros creo que podemos hacer algunas modificaciones a una ley, porque en la República Dominicana ya existe una ley en la República Dominicana de alimentación que se aprobó en el año 2016, pero esa ley que se aprobó en el 2016 tiene que ser modificada por unas razones que le voy a dar cuando trate este tema más adelante en el programa. Eso de la alimentación, tenemos que convertirla en una política de Estado de alimentación y salud preventiva, así es que debe llamarse. Nosotros le llamamos alimentación inteligente porque todos nuestros proyectos de ley tienen identidad. Deben de tener un nombre y deben de tener un logos. Logos es el de lo griego. Otro tema que vamos a tratar en la noche de hoy, un poco más adelante, es el caso del periodista saudí Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi es un periodista saudí que fue asesinado a principios de octubre en la embajada, en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Él estaba exiliado en Estados Unidos por su diferencia con el régimen saudí. Y ese tema ahora mismo a nivel internacional creo que es la principal noticia. Y ustedes verán qué tiene que ver eso con la canonización de Monseñor Arnulfo Romero, el padre Antonio y su monaguillo Andrés, como lo eternizó Rubén Blades en esa legendaria canción popular que todos conocemos como el Padre Antonio y su monaguillo Andrés. ¿Qué tiene que ver la canonización del Padre Antonio y su monaguillo Andrés, del Monseñor Arnulfo Romero, con la muerte de Jamal Khashoggi en Turquía a mano de un escuadrón de la muerte saudí? Y entonces vamos a estar hablando también de otros temas si el tiempo nos da, porque ahora yo quiero referirme a hacer alguna reflexión y unos agradecimientos sobre el extraordinario viaje que hicimos la semana pasada a la ciudad de Nueva York, a compartir con los dominicanos en el marco de la 11ª Feria del Libro de los Dominicanos en Nueva York. Entonces, vamos a empezar con esos agradecimientos. Yo quiero agradecer a mucha gente, ¿no? Porque realmente fui invitado en el marco de la feria por la Fundación Areito. Esa fundación está encabezada por Miguelina Echavarría, mi amiga, y una activista comunitaria maravillosa de Nueva York, que tiene allá todos los años del mundo. Janet García, un ser humano extraordinario que también forma parte de Areito. Judith Stephen, que es mi amiga también, de mi familia, y
y a quien visité 2 veces en este viaje por la alta estima que le tengo, un ser humano extraordinario y que me ayuda a coordinar todas mis cosas en Nueva York. También a Jacqueline Guílamo, que es de las activistas de Areito y también formó parte de toda la organización de esta conferencia que fuimos a dar, el rol de la cultura en el siglo XXI, en el marco del liderazgo responsable. También a Francisco Sosa, de Agenda Dominicana, que fue el interlocutor entre nosotros y la dirección de Agenda Dominicana, que nos preparó un conversatorio en el restaurante 809 de don Cirilo Moronta. Saludos para don Cirilo, él sabe cómo lo apreciamos porque siempre está dispuesto a apoyar a las actividades de los dominicanos. Ahí tuvimos un encuentro maravilloso en 809, hicimos streaming y contestamos todas las preguntas, y ahí, en ese marco, fuimos objeto de 2 reconocimientos. Un reconocimiento de la alcaldía de Nueva York, de parte de el concejal Rubén Díaz, el reverendo Rubén Díaz, concejal y pastor, que nos hicieron este reconocimiento, que agradecemos muchísimo, porque nosotros no nos merecemos nada de eso, pero ellos entienden que uno hace un trabajo por lo menos distinto. Y aquí está el que me entregaron. También me entregaron otro reconocimiento a mí y a mi esposa, y a través de nosotros a todo el equipo de liderazgo responsable. Este es de parte de la senadora estatal Marisol Alcántara, que nos lo entregaron también en este viaje. Le tuve que quitar el cristal porque no cabía en la maleta. Yo viajo con muy pocas cosas y llevé una maleta para las cosas mías y de mi esposa. Entonces, una sola maleta para los 2, y no cabía esto, el cristal tuve que quitarlo, pero cuando lo vaya a colgar en mi oficina, le voy a poner otra vez el cristal porque estaba muy bonito el marco y todo. Entonces, a Marisol Alcántara y a Rubén Díaz y a todo su equipo de trabajo, muchísimas gracias por estos inmerecimientos. ¿Qué fuimos a hacer a Estados Unidos? Antes de eso también quiero agradecer a Idanis Rodríguez, que es concejal también dominicano en Nueva York, que tuvimos una reunión de trabajo con él en su oficina de aproximadamente 2 horas y pico. Vamos a hacer algunos trabajos juntos, y esta es la rendición de cuentas que Idanis va a ofrecerle a su representado el próximo 28 de octubre en la misma escuela, George Washington Educational Campus, en la misma escuela, George Washington High School, donde nosotros presentamos la conferencia. Entonces, Idanis Rodríguez va a presentar su rendición de cuentas ahí el próximo 28, y nos hizo el honor de invitarnos a estar presente en esa rendición de cuentas. Yo dudo que después de hacer este viaje pueda hacerlo tan rápido, porque eso me puede afectar mi agenda aquí. Pero de lo que no tengo dudas es de que vamos a hacer trabajo juntos en Nueva York, porque ya conversamos sobre eso y vamos a poner a nuestros 2 equipos en contacto para hacer algunos trabajos a nivel político y a nivel municipal en la ciudad de Nueva York con la oficina de Idanis Rodríguez. Entonces, después, gracias a Judith, nosotros pudimos participar también en un encuentro con los estudiantes de origen dominicano en la Universidad de John Jay Criminal College, especialista en justicia criminal, en derecho y en humanidades, la Universidad de John Jay en Columbus Circle. Ahí también participamos en un evento, y por eso con los dominicanos de origen dominicano, y hablamos de la posibilidad de llevar la conferencia de liderazgo responsable a una matrícula más amplia de John Jay. Y para mí eso, señores, es increíble. Por eso yo digo que este fue uno de los viajes más productivos que hemos hecho a la ciudad de Nueva York, de tantas veces que hemos ido. Y ese viaje tenía un objetivo, que presentar la conferencia del rol de la cultura en 2 vertientes. Cómo la institucionalidad cultural dominicana, como el Ministerio de Cultura
o las políticas culturales dominicanas las políticas públicas culturales tienen que abrirse a lo que yo entiendo que es la corriente artístico-cultural que domina el siglo XXI, hasta que llegue el paradigma cuántico. Pero en el paradigma web tenemos una sociedad electrónica y la cultura pop es la corriente de pensamiento artístico-cultural que está dominando esta edad cultural que estamos viviendo. Empezamos con la edad de arcaica de piedra y ya vamos por la edad electrónica, pasamos luego de la edad de piedra por la de hierro, después de la de hierro pasamos por la edad media, después de la caída del Imperio Romano, después pasamos por la edad de la Ilustración con la aparición de la imprenta de 1554 de Johannes Gutenberg, el descubrimiento de América de Cristóbal Colón, el protestantismo de Lutero con sus 95 tesis y la máquina de vapor de James Watts. Creamos ya la edad de la Ilustración, la sociedad moderna y la edad de la Ilustración que desembocó en la Revolución Francesa, de donde viene nuestra institucionalidad. Esa institucionalidad, que es la que incluye que tengamos un Ministerio de Cultura que es totalmente válido, es la que nos lleva a nosotros, a mí particularmente como planificador de política pública, a decir, esa institucionalidad tenemos que hacerla más inclusiva, porque para José La Luz, el dembow y el reggaetón son expresiones culturales válidas, aunque vengan de la marginalidad. Para mí el K-pop coreano, donde robots y hologramas virtuales meten 50 y 100.000 personas en un estadio, son manifestaciones artísticas, culturales válidas. Para mí el graffiti y el tatuaje es una manifestación cultural válida. Para mí el hip hop y el rap son manifestaciones culturales válidas. Para mí la arquitectura marginal urbana es una manifestación cultural válida. Para mí los youtubers, los influencers, los community managers son expresiones de la comunicación culturales y artísticas válidas. Entonces por eso yo llevé esta conferencia a Nueva York. Pero había otro aspecto que no se pudo hacer, por lo que les voy a decir ahora, que incluía esto que está aquí. Como fuimos objeto de un boicot por empleados públicos del Ministerio de Cultura, no de Nueva York, que fueron llevados desde aquí con esos fines, no pudimos hablar de esto, de nuestra propuesta legislativa de seguridad cultural, inspirada en el triángulo de la violencia de Johan Galtung, que nosotros lo hemos adaptado a nuestra realidad y hemos hecho una propuesta. ¿Para qué? Para evolucionar, para llevar a un nivel del siglo XXI a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, es lo que llamamos seguridad cultural, inspirado en el triángulo de la violencia de Johan Galtung. Esto no se pudo presentar. ¿Por qué? Por lo que le voy a decir ahora. Nosotros hicimos todas estas actividades, participamos en programas de radio promoviendo la actividad de la 11ª Feria del Libro, participamos en 3 actividades previas a la conferencia de la misma Feria del Libro, y cuando llegamos a ver el escenario donde íbamos a participar, que era el auditorio principal de la George Washington High School, encontramos que ahí se estaba montando una tarima para una obra de teatro que fue llevada desde aquí, con unos niveles de costo que yo no sé. Quizá como miembro de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados yo pida que me den todo eso. No sé si lo haga, no sé. Pero tengo el derecho y la autoridad constitucional para hacerlo, para saber por qué en Estados Unidos, teniendo tantos actores y tantas actrices y tanta necesidad de que los dominicanos se expresen culturalmente, hubo que llevarles a todo ese montaje de aquí. No sé si lo haga, porque yo no actúo en represalia de nada, no me mueven esas cosas, pero debería hacerlo por el boicot que me hicieron. Entonces,
un grupo de empleados que fueron llevados de aquí con un plan. Yo tengo todo el plan aquí. Quién lo planificó, quiénes se prestaron para esa asquerosidad, todo. Cuando llego a mi auditorio, al que voy a presentar, encuentro que hay una cinta amarilla, not cross, como que no cruce. Están montando una tarima donde yo voy a hablar. Yo iba a hablar a las 4:20 de la tarde, estaba supuesto a llegar la gente 4:30, teníamos hasta las 6 de la tarde reservado el salón, y en el salón nos montaron ese andamiaje de que para una obra de teatro que era el día después. Y nadie podía cruzar porque el que cruza ahí le cae una viga encima o se clava un clavo en un pie, o demandan a la escuela y demandan a todo el mundo. Entonces, nada, tuvimos la necesidad de improvisar la organización de la feria, impotente ante lo que estaba pasando, porque eso fue desde aquí que llegó, allá. Nos improvisaron un espacio en la escuela, en la biblioteca de la escuela de George Washington High School, y ahí dimos la conferencia limitada en tecnología, en recursos, porque después que termine el comentario le vamos a poner un trocito de lo que fue la conferencia de liderazgo en la UAS para que ustedes vean qué tipo de conferencia que nosotros hacemos, porque yo no me paro en un micrófono a hablar lo que yo creo y aburrir a la gente, no, esto es una expresión de conferencia pop, ¿no? Conferencia tecnológica, conectada, con recursos visuales, con recursos de iluminación, una cosa que a la altura de las expectativas del consumidor cultural del siglo XXI. Un consumidor interactivo, dinámico, un consumidor exigente, que tiene derecho a interrumpirme en cualquier momento cuando yo esté hablando, y que tiene derecho a buscar en su celular si lo que yo digo es verdad o es mentira. Entonces ahí improvisamos la cosa porque querían que suspendiéramos, y no lo hicimos. Mantuvimos la actitud y dijimos, vamos a hacer la conferencia, aunque sea en el pasillo. Incluso pusieron gente en las puertas a decir que mi conferencia se había cancelado. Y me sentí muy mal. ¿Saben por qué me sentí muy mal? Muy mal, porque esos empleados públicos, fue a mí, a un dirigente del PLD, en mi gobierno, y yo siendo congresista, yo pagando mis propios recursos para ir a dar la conferencia. Sectores de mi propio gobierno, persiguiendo mis ideas. Porque yo no estoy, y aquí aprovecho para pedirle disculpas a la comunidad cultural de la República Dominicana, artística, cultural, clásica, que es lo que ha generado el problema, porque es que en el Congreso se está discutiendo una ley de mecenazgo cultural para que se haga con la cultura clásica lo que se ha hecho con el cine, que el Estado lo subsidie. Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo estoy de acuerdo. Y yo voté por la ley. Ninguno de los que me están persiguiendo han ido a ver si yo voté por la ley. ¿Y qué yo dije ahí cuando eso se discutió? Porque yo lo único que dije fue que la ley de mecenazgo tiene que especificar los capítulos culturales que van a ser objeto de subsidio, porque de lo contrario la cultura pop se lo va a llevar todo. Porque la cultura pop no necesita subsidio, es competitiva. La gente va a ver la cultura pop sin que la subsidien. La gente paga para consumir la cultura pop. Pero para consumir la cultura clásica, como hay que tener una estructura intelectual previa para poder consumir un producto clásico, la gente no va aunque le paguen. Antes esas manifestaciones de cultura se imponían, ya no se pueden imponer. Ahora la tecnología nos lleva a la cultura a nosotros y nosotros escogemos. Antes nosotros teníamos que ir a buscar las manifestaciones culturales. Y yo lo que dije fue, tienen que especificar, porque de lo contrario la cultura pop se va a tragar el presupuesto que decidan para el mecenazgo. Y yo tengo la ley, ahí está, la pueden ver, la estoy trabajando y voy a apoyarla. Pero el problema es que ustedes creen que yo soy una amenaza para su subsidio. Pues yo no hablo más de eso, ni me interesa. Ahora, le quiero pedir disculpas por las malinterpretaciones a la comunidad cultural, que entiende que hay que tener cabida para las ideas nuevas. No podemos tener un pensamiento cavernario. Yo me sentí perseguido por esos activistas de la cultura, como cuando la Inquisición, como mataron a Giordano Bruno, como persiguieron a Kepler, como persiguieron a Copérnico, porque decía que la Tierra giraba alrededor
porque decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Como asesinaron a Sócrates en la antigua Grecia, que lo envenenaron porque dijo que la Tierra se movía. Yo simplemente estoy diciendo que el dembow es una manifestación cultural artística válida, o no es así. Y el graffiti, y el tatuaje, y el rap, y el hip hop, y el cine, y el youtuber, y el bloguero, y el diseñador gráfico, o no es así. En vez de pararse a discutir conmigo mi punto de vista, me descalifican y me persiguen. En un momento dado yo dije en la conferencia que yo pensaba que me iban a dar una puñalada. Así mismo no digo una puñalada, estoy diciendo una puñalada o un tiro, porque fue lo único que faltó ahí en ese esquema. Yo tengo todo, quién lo organizó, a quién pusieron para eso, quién se prestó para esas asquerosidades, pero no voy a reaccionar igual que ellos. Le pido mi disculpa a la comunidad cultural y no vuelvo a hablar de eso. No por miedo, sino porque mi objetivo en la vida no es ese. Mi objetivo en la vida es hacer lo que los griegos nos enseñaron 600 años antes de Cristo. Por eso a mi conferencia le puse logos como título. ¿Saben qué? Utilizar la razón para pensar y no la emoción, y no el dominio, y no la persecución, y no el odio. La razón. Logos, que es la primera expresión occidental cultural, lo que significa es razón. Aprender a comprender y apreciar la realidad desde el punto de vista de la razón, no del miedo, no del mito, no desde la perspectiva de la brujería, ni de la persecución de la Santa Inquisición del siglo XI y del siglo XV. Es del logos que viene la lógica, la formal y la aplicada. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, aplicándole razón, lógica a la cultura, para que sea inclusiva y podamos contener en ella a todas las manifestaciones culturales, a la de los pobres y a la de los ricos. ¿Cuál es el problema de discutir estas ideas? ¿Cómo podemos utilizar la cultura para mejorar nuestra convivencia y enriquecer nuestra calidad de vida? No vamos a discutir con José Laluz, diputado, miembro del Comité Central del PLD, legítimo porque saqué 148,000 votos sin darle un peso a nadie. Diputado porque empecé 2 meses antes la campaña y fui el segundo más votado sin darle un peso a nadie. Legítimo representante en el PLD y en la sociedad. Pero aún así me persiguen por mis ideas. Fájense a pelear. Vengan a discutir, les voy a ofrecer mi programa, pero no estén boicoteando por atrás, cobardes, que lo que son un grupo de cobardes no dan la cara. Pero a partir de ahora, cero, no hablo más de cultura, me concentro en seguridad, me concentro en alimentación inteligente y me concentro en gobierno electrónico, que son mis nichos naturales de liderazgo en la sociedad. Hacemos una pausa y venimos a contarles a ustedes qué pasó. ¿Qué pasó con el periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Turquía, en Estambul? ¿Qué pasó con él? Vamos a ver esta trama y esta forma de solucionar los conflictos de una manera tan salvaje, que están diciendo que lo que pasó con el periodista Khashoggi parece sacado de una película, de la película de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Que usted le exprime las películas de Quentin Tarantino y botan sangre. Volvemos con eso después de la pausa. Creemos en la grandeza de los negocios. Esa grandeza que nace de las personas con grandes propósitos. Propósitos que se convierten en su motor de impulso cada día y que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a crecer, a competir, abiertos a los cambios, a las oportunidades, a darle con todo, a nuevos socios, a que les den la mano, abiertos a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento, para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos.
agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Hola, este es un boletín informativo. La Superintendencia de Bancos alerta a la ciudadanía para que no deposite su efectivo en entidades que no estén autorizadas a hacer captaciones. Llame a Prousuario de la Superintendencia al 809-685-8141, desde el interior sin cargos al 809-200-0290 o consulte nuestra página web y confirme cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Más información en un próximo boletín. El vehículo que tanto deseas está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. Según reportes de diversos medios de comunicación, el periodista saudí Jamal Khashoggi fue descuartizado mientras estaba vivo, una tortura que se prolongó durante 7 minutos. De acuerdo a las informaciones, Khashoggi fue arrastrado fuera de la oficina del cónsul general en la embajada saudí, último lugar al que entró en vida, y de inmediato fue trasladado hasta una mesa en una habitación sobre la que fue descuartizado. Según el medio Middle East Eye, se empezaron a escuchar gritos horrendos en la planta baja que solo pararon cuando le inyectaron a Khashoggi una sustancia que aún no ha sido identificada, pero que se presume fue un sedante. Se dice que el jefe de pruebas forenses en el Departamento de Seguridad General de Arabia Saudita, Salah Muhammad al-Tubayhi, fue el encargado de descuartizar el cuerpo. Tubayhi era uno de los 15 miembros del equipo que llegaron a Ankara ese mismo día en un avión privado y llevaba en su equipaje una sierra específica para huesos. La información cuenta que cuando este empezó a desmembrar el cuerpo del periodista, Tubayhi se puso unos audífonos para escuchar música y aconsejó a sus acompañantes a que hicieran lo mismo. El periódico progubernamental turco Yeni Shafak, uno de los medios que supuestamente posee las grabaciones de lo acontecido dentro del consulado, ha publicado otros detalles, y es que a Khashoggi se le torturó cortándole las falanges de las manos y finalmente fue decapitado. Añaden detalles de una conversación entre los presentes y el cónsul general saudí en Estambul, Mohammed Utaibi, quien supuestamente le dijo a los verdugos que tendrían que hacer esa operación en otro lado o él tendría problemas, a lo que ellos le respondieron que se callara si quería seguir vivo cuando estuviera de vuelta en Arabia Saudí. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, hace unos 10 días, menos, 7 u 8 días, el presidente Donald Trump publicó un tuit diciendo que Arabia Saudita iba a recibir una respuesta contundente si no explicaba el paradero del periodista saudí Jamal Khashoggi. Y resulta que el periodista saudí Jamal Khashoggi, que es un periodista que ha trabajado siempre con la familia real saudí, porque en la familia real saudí están en el siglo XV, como el tema de la cultura clásica, ¿no? Ahí es una familia y un pueblo subsidiado, y ahí nadie protesta ni hace nada, porque en los pueblos subsidiados no hay protesta, porque la gente cree que la pobreza de ellos es un designio de Dios. Que ellos están así porque eso es lo que les toca.
Donde no se paga impuestos, no hay protesta. Por eso no hay protesta en Arabia Saudí ni en Cuba tampoco. Porque nadie paga impuestos. El que no paga impuestos no protesta, pero entonces lo dan. Entonces, Khashoggi pasa de ser miembro de la familia real saudí, trabajó en varias delegaciones diplomáticas. Cuando llega al poder Mohammed bin Salman, que es el heredero, el que está dirigiendo ahora Arabia Saudí, tienen problemas por la participación de Arabia Saudí en la guerra de Yemen. Y entonces el tipo se va para Estados Unidos, para el estado de Washington, donde está la Casa Blanca, en el Distrito de Colombia, y empieza a escribir una columna para el Washington Post, diciendo que la supuesta propuesta de modernidad de Mohammed Salman, porque todo el mundo estaba viendo este heredero de la corona como un tipo reformador que iba a democratizar Arabia Saudí, y él dice que todo eso es mentira, que se sigue persiguiendo la disidencia en Arabia Saudí, y eso se fue incrementando a tal punto de que, al parecer, el rey Salman dio orden de que lo secuestraran y que lo mataran. Pero ¿qué pasa? Que Jamal Khashoggi tiene una novia turca, o tenía. Él estaba viviendo en Washington y él pensaba que en Washington, como Estados Unidos y Arabia Saudí son aliados estratégicos, Trump fue a Arabia Saudí y hizo un desfile como si se tratara del carnaval de Santo Domingo, hace como un año, como un carnaval de Río de Janeiro, por la calle, caminando. Son aliados estratégicos Arabia Saudí y Estados Unidos, sobre todo la derecha norteamericana, ¿no? Y entonces él pensaba que podía ser un atentado, podía ser víctima de un atentado en Washington, y se va a Turquía porque su novia es turca y porque en Turquía el régimen de Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente turco, el que le dieron el intento de golpe de Estado hace 2 años, como tiene problemas con Arabia Saudí, él entendía que en Turquía podía estar más seguro que en Estados Unidos. Y como su novia es turca, entonces él fue al consulado a buscar un acta de divorcio para poderse casar en Turquía con su novia. Entonces, esa imagen que ustedes vieron de ese video es él entrando al consulado de Turquía. Entró al consulado de Turquía en la mañana del día 2 de octubre y nunca más volvió a salir. Cuando pone la denuncia de su desaparición, Estados Unidos acusa a Arabia Saudita y Arabia Saudita dice que no sabe de eso. Pero Turquía, que tiene vigilada permanentemente la legación diplomática de Arabia Saudí, muestra el video del periodista entrando al consulado, pero nunca sale. Y hoy se han conocido los detalles gracias a grabaciones que ha publicado un periodista de Al Jazeera, la cadena árabe, que dice que a Jamal Khashoggi lo asesinó un escuadrón de la muerte, que vino en un avión privado desde Arabia Saudí. Desmontaron un instrumental quirúrgico, químico y una sierra. Lo montaron en una camioneta negra y fueron al consulado. Cuando Khashoggi entró al consulado, lo llevaron a la oficina del cónsul, de ahí lo llevaron a otra habitación y ahí empezaron a desmembrarlo vivo. Le cortaron las manos y como el tipo estaba haciendo mucha bulla y va público al consulado, entonces subieron la música para que nadie escuche. Escuadrón de la muerte, y luego lo decapitaron. Le metieron una droga para que el tipo sufriera pero no pudiera reaccionar. Le metieron una droga y le cortaron en la cabeza. Por eso hablábamos de que la muerte de Khashoggi parece de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino o de Django, porque ahí la violencia no tiene límites en esas películas de ese tipo, de ese director. Y Estados Unidos ha publicado unas informaciones después que dan cuenta de que el periodista Jamal Khashoggi tenía un reloj inteligente. Entonces ese reloj, él empezó a grabar
Cuando vio que lo iban a secuestrar, empezó a grabar el audio de todo lo que se decía ahí y a mandárselo a su novia que estaba afuera. Y la novia lo subió a la nube de iCloud. Y ahí se ha podido conocer parte de esta urdimbre bárbara. Y ya todo el mundo sabe qué va a pasar con esto. Ahora, ¿por qué yo digo que esto se parece a la canonización? ¿Qué tiene que ver esto con la canonización del Monseñor Arnulfo Romero del Salvador? Porque en 1980 el padre Romero, que Rubén Blades le llama el padre Antonio y su monaguillo Andrés, estaba dando una misa pidiéndole a los gobiernos de la derecha del Salvador, del movimiento Arena, Alianza Republicana Nacionalista, que dejaran de perseguir y de matar a la gente inocente del Salvador. Porque la derecha, apoyada por Estados Unidos, en todos los países latinoamericanos, perseguía a quienes no pensaban como ellos y los mataban, como mataron a Narcisazo, como mataron a Orlando Martínez. Aquí, como tumbaron a Juan Bosch, como mataron a Allende, como tumbaron a Allende, como desaparecieron muchísima gente en Argentina, las madres de Mayo, las abuelas de Mayo. Los cadáveres se entierran, no se esconden en el río, dice Fito, en la casa desaparecida. Entonces, ese mismo modus operandi de los escuadrones de la muerte, allá están hablando de escuadrón de la muerte en Turquía para referirse al grupo que ejecutó al periodista. El Papa, el domingo, en la plaza de San Pedro, canonizó al padre Antonio, como le dice Rubén Blades, Arnulfo Romero. ¿Quiénes fueron los que mataron a Monseñor Arnulfo Romero? Que fue candidato a Premio Nobel de la Paz en el 1979, un año antes de que lo mataran, propuesto por el Parlamento inglés, Monseñor Arnulfo Romero, por sus denuncias de la paz. Lo persiguieron los que persiguen ideas, los inquisidores, los que me persiguieron en Nueva York, ese mismo tipo de pensamiento retrógrada cavernario, dinosaurios. Se llama Roberto de Auisón. Ese es el fundador del partido Arena, que murió, ya gracias a Dios que se murió. ¿Y sabe qué? Le pagó $114 a un francotirador del Escuadrón de la Muerte para que matara a Monseñor Arnulfo Romero en el púlpito, delante de todos sus fieles, donde él decía: ya yo no les pido a ustedes, yo les ordeno en el nombre de Dios que dejen de matar gente inocente, porque piensan distinto. Por eso yo quería vincular la canonización del padre Antonio, de Monseñor Arnulfo Romero, que se produjo esta semana pasada, con el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Y termino este comentario con la siguiente reflexión. Si gana la derecha radical en Brasil, como esa de Bolsonaro, y sigue ganando la derecha en América Latina, prepárense para ver de vuelta a los escuadrones de la muerte, a los paramilitares de la derecha y a perseguir a los grupos minoritarios, a los medios de comunicación, a la disidencia política, a la disidencia religiosa, porque esas son las prácticas truculentas que acompañan a ese pensamiento medieval de la Edad Oscura. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre.
Todo comienza con nosotros. Tropigas, el gas de los dominicanos. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. En el día de ayer, el gobierno presentó al país esto que está acá. Este es el Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana, 2019-2022. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Hubiese querido que me invitaran para participar y exponer mis ideas, pero la voy a exponer en el Congreso. De hecho, ya se aprobó una ley en el 2016, la tengo por aquí, la ley 559-16 sobre soberanía y seguridad alimenticia, pero hay otra ley ahí, hay una sobre, yo participé en esa, en la redacción, que se llama Ley de Reducción de los Desperdicios Alimenticios. Deberíamos pensar ya en un código de alimentación, de nutrición y salud preventiva, en un código. Y ahí cabría entonces nuestra propuesta que estamos redactando, porque no la hemos sometido todavía. Estamos trabajando en ella, de alimentación inteligente, que sería una política de Estado integral sobre alimentación y prevención de salud. ¿Por qué nosotros decimos esto? Según los fundamentos del liderazgo responsable, a partir de 1990, cuando se termina la Guerra Fría, el mundo cambia totalmente. Entonces, antes de 1990, Estados Unidos, que es el país que más influye en esta zona del mundo, tenía interés por nuestro territorio, para que los comunistas no crecieran aquí. Entonces Estados Unidos, antes del 90, estimulaba la corrupción militar, estimulaba la corrupción pública y nos daba ayuda para que nosotros no nos fuéramos con los rusos ni con los cubanos. Y también se quedaba callado ante la persecución ante los crímenes de derechos humanos y de lesa humanidad y la persecución. Después de 1990 ya Estados Unidos no tenía con quién pelear y empezó a interesarse por nuestra economía, no por nuestro territorio. Entonces empezaron a trabajar nuestro mercado. A partir de 1990 en República Dominicana llegan todas las franquicias de comida chatarra. Wendy's, McDonald's, o de comida rápida, no le voy a decir chatarra porque también son empresas. Wendy's, McDonald's, Pizza Hut, Domino's Pizza, Krispy Kreme, Papa John's, Kentucky Fried Chicken, todas esas cosas. Eso no existía antes del 90. Búsquenme una para que ustedes vean la fortaleza de lo que nosotros proponemos, de liderazgo responsable, nuestro método de analizar la realidad. Búsquenme una franquicia, no puede existir. Quizá como excepción que confirme la regla. Pero se estandarizaron, McDonald's, Burger King, todo eso, después que se cae el muro. Y pasamos de los subsidios y de las cuotas de importación y de la cuenca para la iniciativa del Caribe y todo ese tipo de cosas, pasamos ¿a qué? A los acuerdos de libre comercio. Eliminación de barreras para promover las exportaciones y las importaciones. Y por eso es que no llegan todas estas cosas. No llegaron un paquete de legislaciones. ¿Qué ocurre entonces? Que también se libera la tecnología después de la guerra y la economía de todos estos países empiezan a crecer. Para que tengan una idea, en el año de 1996, cuando el PLD llega al poder, la República Dominicana tenía un presupuesto de 26.000 millones de pesos. A Estados Unidos le va a interesar una economía con un presupuesto de 26.000 millones de pesos. No tienen capacidad para construir nada.
Pero ¿de cuánto es el presupuesto que estamos ejecutando ahora? De 821.000 millones. Y el que viene va a ser de 1 billón de pesos. Entonces, eso sí a Estados Unidos le interesa, y a China también. Entonces, ese crecimiento que trajo, además de crecimiento económico, dice este plan, estuve conversando con sus redactores hoy en el programa Sol de la Mañana, que en la República Dominicana hay una disponibilidad de alimentación de 109%, 9% más de lo que significa la población para alimentarse un día, una semana, un mes, un año. Pero aparte de eso, ¿qué dice el último congreso del Colegio Americano de Cardiología de América? Hicieron su congreso 67, el 67 aniversario, y ahí habló en nombre del capítulo dominicano Petronila Martínez. Eso lo publicó el periódico Hoy el 19 de marzo de este año. ¿Y qué dice? Dice que en la República Dominicana la situación de obesidad y problemas cardiovasculares tiene categoría de alarmante, casi epidémico. 3.6 millones de dominicanos sufren presión arterial alta y un alto grado de porcentaje ignora ese diagnóstico. Dice Petronila Martínez, que representó al país en ese congreso del Colegio Americano de Cardiología, que la encuesta Emprefar Haas 2017 trajo el dato de que 33% de los dominicanos tiene colesterol elevado, sedentarismo, sobrepeso y obesidad. Junto con ese 33% de colesterol suman un 60% de la población. Usted está escuchando lo que yo estoy diciendo. ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? A que nosotros tenemos más comida de la que necesitamos, porque aquí no hay una política alimenticia. Aquí la política, usted come por dos cosas. Porque por la tradición de nuestros padres, nuestros abuelos, y por la publicidad. Y la publicidad solamente promueve la comida chatarra. Entonces ya el problema de los dominicanos no es si tenemos que comer. No, el problema de los dominicanos es cómo comer bien. Porque el 60% de nosotros tiene un padecimiento como consecuencia de la alimentación chatarra. Y eso nosotros lo hemos estudiado desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico. Y lo estamos vaciando en un proyecto de ley. En mi conferencia yo digo que Fernando Villalona tiene una canción que se llama Fosa para dos. Yo recuerdo, madre mía, tus cuidados y caricias en los días de mi niñez, cuando yo me divertía con chichigua de colores, trompos y pisacolá. La chichigua de color, el trompo y la pisacolá son juegos del siglo pasado, de la Guerra Fría. El niño que jugaba esos juegos gastaba toda la comida que se comía. Pero si iba a la escuela y volvía también, porque la escuela quedaban a 5 y a 10 kilómetros. Y muchas veces esos niños tenían que llevar un banco en la cabeza para sentarse, porque no había butaca. Pero ahora los niños van a la escuela en vehículos públicos o privados, y cuando llegan a la casa, ¿saben cómo se entretienen? Con el internet, con el videojuego, con YouTube, con Netflix, viendo televisión, muñequitos, viendo series. Entonces, comen más de lo que necesitan y no gastan la comida que se comen. Y esas dos variables de sedentarismo y sobrealimentación, usted puede comer pan con mantequilla el día entero y ser anémico. Incluso ser falsémico, que es una anemia extrema, porque la cantidad de alimentación no determina la calidad de la nutrición. Entonces, esas ideas que tienen que ver con tecnología, con sedentarismo, con salud preventiva, todos nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros adultos tienen que estar integrados en políticas deportivas preventivas. Pero al Ministerio de Deporte le pasa como al de Cultura, que tiene una visión del siglo XIX y cree que el deporte solo sirve para ganar medallas y sacar primera plana. Entonces, esas ideas hay que integrarlas en este maravilloso plan que yo saludo
y que me gustaría formar parte del mismo, porque son de las ideas que en la República Dominicana debemos discutir como un país de ingresos medios y en vía del desarrollo. Gracias por la audiencia, nos vemos mañana, si Dios quiere, en el showroom digital de los jueves. Objetivos, directos, precisos. Teleradio América, líder en comentarios. Editorial de Teleradio América. Huelgas. ¿Qué gana el país con paralizar las 14 provincias de la parte norte, como pretende un grupo anónimo bajo la consigna «El Cibao se levanta»? ¿Cuál sería la finalidad de una huelga general convocada para el 29 de este mes que no sea provocar caos, desasosiego en los sectores más desfavorecidos del país y ahuyentar a los inversionistas que generan empleos? Tradicionalmente, las huelgas han dejado una estela de muertos, heridos, quemas de neumáticos, enfrentamientos con el cuerpo del orden, destrucción de la propiedad pública y privada, disminución